una pequeña introducción, pues si alguien no te conoce. Ana Buj es periodista, corresponsal de La Vanguardia en Italia y también en el Vaticano, que siempre se dice en Italia, pero en el Vaticano también, o sea que también cubre sus noticias. Y también apareces, que lo he visto esta mañana al buscarte, ocasionalmente en RAC 1, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es del mismo grupo Godó de La Vanguardia y también soy su corresponsal. Trabajo menos para ellos, pero también ocasionalmente cuando pasa algo gordo lo contamos en RACU también. Vale. Y antiguamente has estado bastantes años en la agencia F, ¿no? De hecho, hice la beca de la agencia EFE, Sí. la beca con EFE La Caixa, que estuve unos meses en Barcelona y luego en Nueva York. Luego estuvo breves meses con ellos también en Washington, D.C. Pero nada, mi experiencia con EFE básicamente es la beca. Ah, vale, vale. Una beca maravillosa que recomienda a todo el mundo, la mejor Sí, escuela. además casi cada vez que conozco periodistas que están fuera de España, casi todos han entrado a través de esta beca. Pues mira, sí, es que es una oportunidad maravillosa para salir y para aprender el oficio del corresponsal. Así que animo a todo el mundo a presentarse. Pues entonces eso, periodista, corresponsal de La Vanguardia en Italia. ¿Y quieres añadir algo más de tu biografía? ¿Algo importante? La verdad es que no, así Está, que está bien resumidita, ¿no? O sea, está bien es resumido. concisa, pero lo más importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta, un poco nerviosa porque ya te digo que es la primera vez que hablo en Twitch, una plataforma para mí desconocida. Pese a ser millennial, me da un poco de vergüenza decirlo. Así que a ver qué tal. No, no te preocupes porque a mí también me está pasando ya. O sea, yo soy del 96 y hay ciertas cosas con las que yo me siento un poco desfasado, que porque no las entiendo. O sea, Sí, intento estar bastante conectado con las redes sociales y con los nuevos fenómenos, pero joder, hay cosas que ya me van costando ya un poco. Y es lo que dices tú, me da hasta vergüenza decir, no entiendo esto. sí, es horrible. O sea, me pasó primero con TikTok, ahora con Twitch y me siento muy desfasada, la verdad. Pero Vale, bueno, pues ya que estamos hablando de esto, dos preguntas introductorias. dime. La primera porque ya estoy obligado a hacerla porque digamos que la actualidad me obliga a hacerla a todas las personas que pasan por aquí. Y es precisamente sobre Twitch. Tú lo conocías, acabas de decir, pero ¿has visto algo? ¿Has participado, aunque sea pasivamente, en algún directo de alguno de estos famosos o por curiosidad? La verdad es que solo, bueno, participé como espectadora en los de Emilio Domenech durante la campaña electoral estadounidense. Como media Soy muy España. fan suyo, sí, y me enganchó, la verdad, me gustó mucho. Y aparte de eso, nada, o sea, es mi única experiencia con la plataforma. Y con poca experiencia, ¿qué opinas? Así a grandes rasgos. O sea, ¿te parece interesante o crees que a lo mejor es un fenómeno muy pasajero, muy flash, que puede aparecer y desaparecer enseguida? O No sé, me parece arriesgado decir una opinión con tan poca experiencia, la verdad. No quiero aventurarme. Es todas esas cosas que dices, ¿para qué servirán? Y luego resulta y te enteras, hoy me he enterado, ¿no? Que me da también vergüenza decirlo, me he enterado que hay cientos de miles de personas que se conectan para mirar a gente jugar a videojuegos, la cosa que me parece fascinante. O ¿te sea, acabas de enterar? sí, sí, no tenía ni Ostras. idea. O sea, cuando Sí, sí, sí. mis amigos han visto que participaban en esto, me lo han contado y me he quedado asombrada. Me ha parecido una cosa, bueno, muy interesante también de estudiar, ¿no? Si tanta gente se conecta y tanta gente participa en esto, por algo será. Así que, bueno, prometo intentar averiguar algo O más de sea, esto. yo creo que todavía es pronto porque, de hecho, ahora es cuando la gente se está empezando a meter. Porque hasta hace 4 días Twitch era como muy nicho, ¿no? Era muy, pues lo que dices tú, Sí, gente conectándose para jugar y 1 millón de personas detrás viendo cómo jugaban. Pero es ahora cuando los periodistas, politólogos, analistas o incluso gente están que le apetece empezando. hablar es cuando se está metiendo ahora. Y yo creo que es Sí. a partir de ahora cuando veremos si esto era un globo que se ha hinchado y para caer o si esto se puede edificar, digamos, a partir de esto. También Em, Alexandria, perdón, no, 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 dime, 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 dime. no, que yo vi que Alexandria Ocasio-Cortez durante también participaba bastante, ¿no? Ella, entonces sí, esto también es como señal de que pronto va a pasar algo aquí también parecido, ¿no? Con los Bueno, políticos y en España. europeos. En España ya se han metido, creo que es Sí, el Más Madrid, creo que ha sido el primero como mira, no partido. tenía ni idea. Y creo que ayer anunció la candidata del PNC en Cataluña. Pues mira, no tenía ni idea. O sea que ya están Me metiendo dejas la mano un también poco. sorprendida. O sea, al final hay mucha. A ver cuándo entra Salvini también a esto. Le quedará Exactamente. poco. Es que al final hay mucha gente detrás y yo supongo que los intereses Sí, partidistas. Vale, y la segunda pregunta, y ya entramos en materia. venga. ¿Por qué Italia?
Porque a lo mejor aquí ahora vas y me dices que porque te tocó el puesto y ya está, o porque sí. Pero generalmente, y me pasa a mí, hay cierta atracción con el objeto de estudio, en este caso Italia, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, me siento fuertemente atraído por su historia, su política desde hace años y yo creo que mucha gente también le pasa. Entonces, porque me parece surrealistamente increíble lo que pasa en Italia. Entonces, ¿cuál es tu caso? ¿Por qué Italia? Pues te voy a decepcionar, pero te voy a responder que es porque me tocó el puesto. O sea, tuve la Ay, suerte de que me lo ofrecieron y dije que sí. O sea, no fue... Y lo veía al principio con muchísimo vértigo porque pues siempre he sido más, bueno, como te decía, pues me interesaba quizás más Estados Unidos, Francia incluso, y nunca había o sea, estudiado a fondo la política italiana, que me parece, o sea, la más fascinante del mundo ahora mismo. O sea, ahora sí, ¿no? lo que estamos viendo estos días, yo creo que no podría ocurrir en ningún otro lugar. También es un lugar que daba vértigo por el Vaticano, que también al principio lo tomas con muchísimo miedo y ahora también considero que pese, puedes ser creyente o no creyente, interesarte en política religiosa o no, pero es un lugar de soft power también internacionalmente muy interesante de explicar y de intentar entender, ¿no? Entonces, muy contenta, la verdad, de que tuviese esta suerte. O sea que ahora te tocó el puesto porque te tocó, pero ahora que ya que llevas, como has dicho antes, 3 años, acabas de cumplir Sí. hace unos días, no te arrepientes y has descubierto un tesoro, ¿no? Por así decirlo. Para nada, además, es que Italia para un periodista que le gusta, o sea, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta del periodismo es hablar con la gente, ¿no? Hacer reportajes, más de vivir de campo y Italia en esto es un pozo sin fondo, o sea, no se acaba nunca las historias humanas, las pequeñas cosas que de repente te sorprenden. O sea, por ejemplo, una chorrada, pero fuimos a Matera a cubrir el Año Europeo de la Cultura y de repente descubrimos dos señoras que no se habían movido nunca de unas cuevas prehistóricas, que son los Sassi de Matera. Sí. Las entrevistamos y fue una historia maravillosa, ¿no? Entonces, Italia te sorprende con estas cosas que es lo que a mí más me atrae del país, aparte de, como hemos dicho, la política y el Vaticano también. Y que me acaba de venir ahora a la cabeza, ¿qué tal la cuarentena este último año en Italia? No sé si has vuelto a España y has podido comparar una experiencia con otra o Sí, cómo se... Además tú estás en Roma, o sea que es digamos sí, el epicentro ahí la capital de Italia, ¿qué tal? ¿Cómo se ha vivido ahí? sí. Bueno, la verdad es que Roma siempre ha estado bastante tranquilo en este sentido. O sea, que preocupaba sobre todo Milán, Lombardía en la primera ola y ahora de nuevo Lombardía y también en la segunda ola ha preocupado Nápoles, el Véneto, pero Roma ha sido bastante tranquila. De hecho, hoy nos hemos sorprendido al ver que a partir del domingo estamos en la llamada zona naranja, que significa que estarán cerrados los bares y restaurantes durante todo el día, porque hasta ahora era solo a partir de las 6 de la tarde. Y sí, he podido volver a Barcelona tanto en verano como ahora en Navidades. Y, y la verdad he notado un paralelismo total y absoluto. El toque de queda es lo mismo, mucho miedo al quedar con gente, sobre todo en Barcelona, al estar pues, con familia o viendo a gente más de riesgo, ¿no? Que aquí como estoy, quiero decir que no es tanto, no me preocupa tanto. La cuarentena bien, al principio muchísimo trabajo, así que estaba muy distraída. Eh, y eso, y fue, luego ya lo pasé viendo con angustia, ¿no? Porque sobre todo, pues todos los muertos que aquí fueron, bueno, todavía es el país, creo que es de Europa con más muertos, Por millón de más de habitantes 80, puede ser, ¿no? O en general. no, en total, creo, también, o por millón de habitantes, ahora mismo no me acuerdo. Pero poco a poco con más angustia y sobre todo al ver que no salíamos de esta. Pero ya te digo, estaba tan ocupada trabajando que se me pasó rápido, no tuve tiempo de aburrirme. Vale, vamos al plato gordo, si te parece. Venga, El miércoles Renzi anunció que su partido, si es que se puede llamar partido como tal a Italia Viva, ahora lo comentamos, sí, que abandonaba la coalición de gobierno, sí, quitaba el apoyo a Conte, ¿no? Creo que eran dos ministerios por 30 diputados y 18 senadores, creo, ¿no? Los ujú, que tenía. Y claro, esto genera un problema grande porque actualmente a Conte le favorece la aritmética en el Congreso sin Renzi, me parece, justa, pero le favorece, pero en el Senado no.
me parece que en el Senado se queda a las puertas de la mayoría absoluta. Y Exacto. se dice que se ha abierto una crisis política en el país de las crisis políticas. O sea, que no es poca Sí. cosa, digamos, que no es una crisis política en un país en el que nunca pasa nada. Ujú. Entonces, ¿qué pasó periodísticamente? Ahora sí que entramos un poco más en detalle, pero ¿qué pasó el miércoles en Italia? Pues pasó lo que veníamos anunciando y temiendo durante semanas, que es que Renzi ha dado apoyo a Conte durante este año y medio, calculamos desde septiembre del 2019 que se formó el nuevo gobierno hasta ahora, pero siempre ha sido un aliado incómodo, o sea, siempre ha tenido eh, bueno, ha sido el elemento discordante, ¿no? El de por cualquier cosa siempre estaba diciendo la suya. Y cuando en diciembre, después de que se votara la reforma del MEDE, que fue un momento muy difícil porque el movimiento 5 Estela amenazaba con no hacerlo y esto habría una crisis también muy fuerte si al final el movimiento 5 Estela cedió, ¿no? Consiguió que los suyos apoyaran la reforma del MEDE. Entonces Otro Renzi sapo más, ¿no? Sí, y entonces Renzi dijo, bueno, muy bien, la habéis aprobado, pero no me gusta cómo está gestionando Conte el plan de recuperación. O sea, dijo que Conte, como lo estaba centrando demasiado en su persona, que no pasaba, no era la que las cámaras parlamentarias no tenían ni voz ni voto en cómo se iba a gastar Italia los 209.000 millones, que es una barbaridad de dinero. De hecho, Italia es el que más dinero va a recibir del Fondo de Recuperación Europeo y que le parecía poco democrático y que siempre le había parecido, bueno, que entonces que debían cambiar una serie de cosas para que siguieran en el gobierno. Y al final, bueno, dijo, esta volta va sul serio, ¿no? Esta vez voy en serio, porque tantas veces que amenazaba Sí. y le dio un tiempo, ¿no? Para, en Sí, plan, para las porque navidades. esto quizás la gente a lo mejor se ha enterado ahora por la última noticia que ha sido la definitiva, pero Renzi llevaba semanas, si no meses, anunciando de, oye, como no me hagáis caso, os retiro el apoyo. Sí, de hecho, cuando lo dijo en serio fue después de lo del MEDE, que creo que fue a mediados de diciembre. Pero entonces se abrieron las negociaciones y dijeron, bueno, Renzi dijo que le daba de tiempo hasta después de Reyes para que Conte pues, se lo pensase, ¿no? En plan, para que le hiciese caso, en plan, que se tomó las navidades como de vacaciones. Y, y después de Reyes, pues, dicho y hecho, lo ha cumplido. Además, es que ahora encima pedía también una cosa, bueno, yo creo que es bastante importante, que también pedía que Italia pidiese el MEDE sanitario, que Ah, es sí. una cosa que, bueno, para los que no conozcan el movimiento 5 Stelle, es algo inasumible para ellos. El movimiento 5 Stelle es el principal socio de la coalición de gobierno, es el que, como ganó las elecciones del 2018, tiene más peso en el gobierno y también en el Parlamento, y el movimiento 5 Stelle, o sea, su argumento fundacional es ir contra la casta, contra los recortes, y ellos consideran que el MEDE es un mecanismo europeo que asocian a los recortes y a la casta y por por lo tanto, nunca pueden pedirlo. Y que Renzi pidiera además que para que él siguiese en el gobierno debían pedir el MEDE sanitario era algo que no, o sea, ya se veía, ¿no? Que Que estaba forzando un chicle que sabía que se iba a romper, por así decirlo, sí, ¿no? sí. Porque, o sea, que realmente ahora vamos por el motivo real de Renzi, pero su excusa o lo que decía en la televisión es que no se fiaba de la Task Force, ¿no? Que Mm. además me hace mucha gracia, tú lo sabes perfectamente, porque en Italia casi tienen más palabras inglesas que italianas para Sí, designar cosas políticas. sí. Entonces, él decía eso, que no se fiaba de la Task Force, que ahora explicas tú mucho mejor que yo de lo que es, y que él quería un control parlamentario riguroso de todas las medidas una por una, ¿no? Y que, como dices tú, pues Conte se estaba pasando un poco a la torera a las mayorías parlamentarias y estaba haciendo lo que él y la Task Force supuestamente querían. ¿Qué es eso de la Task Force? Pues la Task Force yo lo traduzco como gobernanza. O sea, es Ujú. un equipo que Conte ha nombrado de expertos y técnicos, creo que son unos 300, o sea, una barbaridad, al servicio de dos personas en su gobierno que debían hacer el plan, ¿no? De cómo gastará Italia estos miles de millones. Renzi consideraba que no puede ser que todo esto esté centralizado a través
de expertos y de Conte, y que no fuera el Parlamento quien designe o quien elija cómo se va a gastar o cómo se va, o cómo, que no se abra una discusión parlamentaria de cómo se va a gastar este dinero. Cuando Conte también decía que, vale, sí, ellos harán el plan, pero luego irá al Parlamento, o sea, podréis decir la vuestra, podréis votarlo después. Leía el otro día en Twitter, que me hice eco de ello. Joder, no me acuerdo el nombre del chaval este, que es italiano, además, politólogo también, que decía, para que entendáis todo lo que está pasando en Italia, lo surrealista de Italia era algo así como un señor sin partido está exigiendo a dos partidos sin líderes, o sea, el líder de un no Ah, partido está sí, ya lo vi exigiendo, también, sí, sí. sí, sí, ¿cómo era? A ver, ¿cómo? Ahí, el Era un líder sí, sin partido, está exigiendo a dos partidos sin líderes que hagan lo que él quiera o algo así. O sea, sí, más o menos. lo que el líder auspiciado por estos dos partidos sin líderes, Exacto. sin partido, está queriendo hacer. O sea, es una locura. Por eso digo que Italia es realmente fascinante a veces. Mm. ¿Qué quería Renzi realmente? Porque salió un sondeo Es la hace poco. pregunta del millón. Claro, salió un sondeo hace poco que mostraba que la mayoría de la ciudadanía italiana pensaba que Renzi, cuando digo mayoría, digo casi el 80%, perseguía sus Sí, intereses propios. Es decir, yo considero que Renzi es diestro con los medios y con la forma de vender el mensaje, pero no ha conseguido convencer ni a un cuarto de los italianos que lo que estaba haciendo lo hacía por el porvenir de los italianos. Entonces, ¿qué, qué, sí, qué, qué crees que quería? sí, es esta encuesta, ¿no? De Ipsos, creo que era, Sí, decía, el 73% de los italianos considera que, eso. que Renzi actúa por sus propios intereses, y luego decían, y la mitad, uno de cada dos, no entiende los motivos de esta Sí, crisis. sí, sí. ¿Qué quiere Renzi? Pues yo creo que es la pregunta del millón, nos lo estamos preguntando todos. Él dice que es pues más transparencia política, que se gasten bien los millones, que el futuro de los niños italianos, que es lo que van a definir al final este fondo de recuperación, pues esté bien empleado. Eh, pero luego hay muchísimas otras versiones, o sea, la prensa que aquí especula muchísimo, también especulan con que él en realidad está buscando una plataforma para acabar siendo una agencia internacional, incluso se habla de que quiere acabar siendo secretario general de la OTAN, por ejemplo, que quería ser ministro de Defensa o de Exteriores para llegar a eso. Otra teoría es que Renzi está celoso o no le acaba de gustar cómo Conte está aprovechando la crisis de la pandemia para relanzar su figura y su popularidad, que de hecho ha aumentado muchísimo. Entonces hay diversas teorías. Yo lo que creo personalmente es que Renzi ve que ha pasado un año desde que fundó Italia Viva, eh, tiene un 3% siempre de la intención de voto y necesitaba hacer algo para ponerse en el centro, ¿no? Para intentar sobrevivir o tener un futuro político, quizás ser decisivo en un futuro gobierno. No lo sé muy bien, pero él es un animal político como hay pocos, tengo que decir. También tiene, o sea, que decir, es muy interesante. Jo, pues a mí me has dejado loco con lo de las teorías estas de Sí, hay que quería muchísimas. ser ministro de Defensa y no sabía yo esto y me acabas de dejar un poco loco. A ver, es cierto que lo que todo el mundo más o menos ha pensado es Renzi ha dado un giro, un volantazo para ponerse en el centro del debate y tal. Pero a mí me sorprende porque Renzi siempre está en el centro. O sea, siempre está dando entrevistas, siempre está con sus redes sociales a tope, o sea, tiene mucha visibilidad. Lo que ocurre es que tiene una losa encima, que es increíble, que es el ciclo este del 2014 al 2017 más o menos, el referéndum y todo esto, que es una losa que no se puede quitar de encima y que luego encima al salirse del PD, del Partido Democrático, como que ha acabado más su tumba. Pero yo no sé si ha dado un par de vueltas a esto, porque a nada que lo piense, dice, joder, esto no te iba a salir bien. Y Yeah. menos sabiendo que no se van a convocar elecciones, que ahora después lo hablamos, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, ¿eh? O sea, igual tiene algo pensado después que a todos se nos está escapando. De hecho, hoy, bueno, acabo de leer antes que él decía que las donaciones a Italia Viva se han incrementado muchísimo. O sea, una cosa que tampoco no decía de quién. ¿Lo O ha sea, dicho él? algo. ¿Perdona? Sí, creo que lo ha dicho él tiene una newsletter. eh, Ah, vale, vale. entonces creo que lo ha dicho. No sé, yo la verdad no tengo ni idea, no me quiero decir qué busca Renzi de verdad con esto,
igual dice la verdad, igual solo piensa que se estaba haciendo mal y él considera que esta es la manera de hacer bien las cosas, ¿no? Lo que es cierto es que su imagen ha quedado muy, muy perjudicada porque si bien hace un año y medio pareció muy responsable porque dejó atrás su animadversión con el movimiento 5 Stelle, que tenían una guerra terrible entre él y el movimiento 5 Stelle, se habían atacado muchísimo, se habían dicho las peores descalificaciones, y dejó eso atrás para decir, no, nos hemos de unir para que Salvini, para que la ultraderecha no acceda al poder, o sea, no tenga manos libres en Italia, no los pieni poteri que pedía en ese momento. Pues en ese momento quedó como muy responsable, ¿no? En plan, dejo atrás mis opiniones personales sobre este partido para favorecer este segundo gobierno de Conte. Y ahora, en cambio, todo el mundo lo está llamando irresponsable también en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso le debe pesar mucho a él. Bueno, yo a lo mejor pienso muy mal, pero es que ya creo que sería la tercera vez que intentaría quitar a un primer ministro, ¿no? Me parece que lo hizo con Letta, lo hizo bueno, no es, Salvini no era primer ministro, pero lo hizo con Salvini y ahora parece que lo intenta con Conte otra vez, que es como, joder, quieres Bueno, quitarme otra Salvini se lo silla. hizo solo, ¿eh? Lo hizo solo. Bueno, O sí, sea, sí, yo creo que Renzi para Renzi. dio el empujoncito Pero final, sí, Renzi. sí. Vale, ¿por qué el MEDE o el MES, en función de en qué país estemos? ¿Por qué Sí. está polarizando tanto en Italia? Porque obviamente hay intereses partidistas detrás, es decir, lo has comentado tú antes, al movimiento 5 estrellas, al 5 estrellas, se le pone la piel de gallina al escuchar hablar de fondos europeos porque Mm, le retrotrae, digamos, a la época de la austeridad. mm. La derecha lo usa como ariete contra la Unión Europea y a favor de su soberanismo. Estoy pensando en Salvini y Meloni también, principalmente. Y Renzi, pues lo que decíamos, para seguir haciendo como que es Macron sin ser Macron. Entonces, Mm. ¿por qué crees que es tan importante los fondos de recuperación y el MEDE en concreto en Italia y aquí en España no tanto? ¿O por qué lo es simplemente en Italia? Yo creo que, o sea, a mí también me sorprendía, ¿no? Que aquí durante un año, o sea, ha habido titulares y titulares todo el día sobre la reforma del MEDE, algo que en España ni hablábamos de ello. Eh, yo creo que Italia tiene una relación con Europa más problemática, porque en España no ha habido partidos grandes o que han alcanzado cuotas de poder que han sido tan euroescépticos como lo han sido aquí. Hablamos, por ejemplo, de la Liga o del Movimiento 5 Estrellas, que ahora es europeísta y pide, ayer, por ejemplo, Di Maio pedía gente responsable y europeísta, cuando hace unos años pedían un referéndum sobre el euro, ¿no? Entonces, Y que votarían que no. sí, O sea bueno, que, había opiniones discordantes. sí, ¿no? Pero nos hemos olvidado de eso. El movimiento Chico Estela al principio era súper euroescéptico y ahora son todo lo contrario, ¿no? De hecho, han hecho un cambio radical. Y, y el MEDE es un instrumento que a ellos les genera urticaria, porque, por lo que tú decías, porque consideran bueno, que es lo mismo pedir el MEDE que un rescate, pues yo que sé, como el de Grecia es decir, que la peor época de la crisis del euro les recuerda a eso. Entonces, es algo que se debate con muchísima intensidad, que todo el mundo, que es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, todos los políticos tienen una opinión formadísima sobre eso, saben de manera técnica detalles que a nosotros se nos escapan. Es algo que genera polémica aquí, en Italia. Vale, vamos con Conte, porque lo que pasa a partir de ahora, o sea, se ha desencadenado la crisis política y lo que va a pasar ahora es, hay que hacer casi un máster para saber cómo va la política italiana paso por paso. Entonces, ahora Conte tiene que buscar apoyos, ¿no? Nuevos Sí. apoyos. Y se está hablando de los responsables, de senadores y diputadas responsables. Incluso creo que se lo he leído antes a un politólogo que se llama Albertazzi, que si no lo conocéis, los que nos estáis viendo, os recomiendo que le sigáis, que es muy interesante. Que ya se ha creado, creo que hoy se ha creado un grupo en el Senado, ¿no? Que se llama el Maye Italia 23. Sí, Como diciendo, vamos a las elecciones ya. Lo creamos pensando para aguantar sí. hasta las siguientes elecciones. Entonces, eso, ¿quiénes son estos responsables o cuál es la táctica de los responsables y cómo de probable es que apoyen a Conte? La táctica de los responsables es para evitar que Conte tenga que dimitir,
porque si no, el ritual político italiano debería dimitir ante Mattarella para que él le encargase formar otro gobierno. Para evitar eso, Conte ha decidido jugársela en el Parlamento, donde todavía no tiene los números, sobre todo en el Senado, como decíamos antes, pero con la esperanza de que surjan en estos días un grupo de políticos, de senadores, que o bien tránsfugas de otros partidos o bien independientes en el grupo mixto, etcétera, que consideren que para salvar el gobierno en un momento difícil, para quedar bien con Europa, etcétera, es el momento de apoyar a Conte en un voto de confianza. ¿Puede pasar? A mí me dicen que sí, que puede ser. O sea, hay un señor que se llama Clemente Mastella, que Ah, es un sí. personaje muy interesante porque fue ministro con Prodi y con Berlusconi, un democristiano puro, que es muy mayor, pero ahora ha resurgido de las cenizas para Estaba en el organizar. grupo de los socialistas, ¿puede ser? Creo que ahora ya no es senador, si no me equivoco. O Ah, sea, vale, creo vale, que vale. ahora ya está fuera, pero igual me estoy equivocando, no me lo sé de memoria. Pero ha resurgido para decir yo soy el encargado, ¿no?, de organizar a esta serie de responsables, que ahora ya le han cambiado el nombre, ahora les llaman los constructores. O sea, Ah, ya no les hemos gustaba lo quitado. de responsables y han dicho, vamos a poner. Aunque responsables está bien, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, salían en la RAE, la reportera iba en el Senado preguntando a la gente que salía, ¿usted es responsable? Entonces, claro, no podías decir que no. Siempre lo soy, no ahora. Sí, y entonces esto, el MAIE, que esto que decías tú antes, es el grupo de italianos en el exterior, que tiene, si no me equivoco, 4 senadores, ha cambiado su nombre en el Senado para llamarse MAIE Italia 23, ¿no? Como contenedor para que los posibles responsables o constructores que aparezcan se vayan a este grupo político, porque lo que sí que está claro es que Mattarella, presidente de la República, no aceptaría un gobierno basado en votos sueltos, que tienes que convencer cada vez, en cada votación, a todos los senadores, sino que pediría que se juntasen todos bajo unas mismas siglas. Pues el paso ya está hecho, ¿no? Esto, bueno, el paso. Ricardo Sí, Merlo, el pero senador, ha organizado esto como posible contenedor de responsables o constructores. Y también Mastella, por ejemplo, decía que es muy posible que vengan tránsfugas de Forza Italia, gente moderada, centrista, europeísta, o también incluso de Italia Viva, que es el partido de Renzi, que ahora está como todo el mundo el run run es si pueden muchos senadores renzianos arrepentidos de la actitud de su líder abandonar el barco creo que ya hay para. uno, ¿no? Uno de los cabezas Sí, del Senado me parece que ha dicho que pues va a apoyar. sí, hay un par, con lo cual puede implosionar incluso el Italia Viva desde dentro. Eso sería también muy peligroso para Reins que implosionase. Pero bueno, ¿Están cuantificados cuántos son necesarios más o menos para que se metan en este grupo y digan explícitamente, oye, vamos a apoyar la legislatura? yo calculo que son una quincena, más o Una menos. quincena, ¿no? Sí, Para más o menos llegar o sea, no justo, sí. sino para llegar tranquilo, para que si falta uno o dos no pase No, nada. tranquilos habría un poco más, pero yo creo que una quincena serían los bastantes. También depende también de las abstenciones, creo, porque creo que para esta votación, esto lo estoy diciendo un poco de memoria, con que hayan más votos a favor que en contra, valen. O sea, si de repente igual no hace falta llegar a 161, que es lo que El se ha hecho. lunes, ¿no? Es además. ¿El qué, perdona? El lunes se vota, ¿no? O sea, va a ir a. El lunes en la Cámara de Diputados, que allí ya se da por descontado qué va a pasar, Ujú. y el martes a las 9:30 es la cita como clave en el Senado. ¿De la mañana o de la noche? Porque como los De la italianos. mañana, de la mañana. Vale, vale. Es que estábamos hablando antes, Ana y yo, que a los italianos les gusta mucho hacer consejos de ministro por la noche. O sea, alargarse y salir a las tantas de la noche y ya directamente ni siquiera dormir, levantarte para el día siguiente. Te has adelantado a otro tema que quería comentar y es que Conte ya ha dicho en repetidas ocasiones que a él no le interesa buscar, ni a Mattarella tampoco, constantemente apoyos para las medidas, ¿no? Cada vez que queráis hacer algo, ir al Senado y jugártela. Eso no le interesa a él y ha dicho que para eso no está. Que él quiere una mayoría más o menos sólida. Entonces, yo no sabía esto del grupo del Senado, lo que acabas de comentar, que si se meten en este grupo ya más o menos estaría asegurada, entre comillas, la de los apoyos, pero esto no le constriñe a buscar
integrar a otros partidos en la coalición de gobierno? Porque además se ha hablado de Berlusconi. Berlusconi acaba de decir hace poco, hace una semana o dos, que no va a entrar al gobierno, pero se ha hablado, ¿no? Que otros partidos, incluso del centro derecha, entrasen al gobierno como una suerte de gobierno atrapado todo, técnico, o no sé. Bueno, pero esto ya hablamos de si todos los intentos de Conte fracasan, una de las posibles soluciones sería un gobierno de unidad nacional, ¿no? Lo que decían, el centro derecha prefiere ellos lo que llaman el gobierno puente, que es un gobierno de técnicos formado para gestionar la emergencia durante unos meses y llevar a elecciones probablemente en junio, si nada de los otros intentos funcionan. Pero yo creo que Forza Italia no está por la labor de ayudar a Conte, pero igual sí que presta algunos senadores, como están ya surgiendo. Yo creo que acabarán algunos senadores de Forza Italia entrando. Vale, imaginemos que a Conte no los constructores, antes conocidos como responsables, no le hacen caso. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a lo que dices tú? ¿A un intento de gobierno a Fuente? Porque hay muchos pasos. Sí, entonces vamos a Mattarella, o sea, tiene que dimitir ante el presidente de la República. Y entonces el presidente de la República tiene la pelota, tiene que decidir si entregar a Conte un tercer mandato para que intente formar gobierno con otras fuerzas políticas o incluso se habla de que Renzi podría estar dispuesto ahora sí a apoyarle otra vez. O sea, yo esto lo veo muy improbable Lo porque dijo ya... él mismo, o sea, dijo, oye, nos vamos Sí, del gobierno, pero quizás apoyemos otra sí, vez. no cerró la puerta, pero ya Zingaretti ha dicho que Renzi es una persona, dijo, inafiable, en plan, que no es de fiar y que en ningún caso... Zingaretti es el secretario general del Partido Democrático. Exacto, o sea, es su ex compañero de partido. Eh, dijo bueno, que estaba cansado y hoy en la República explicaban que Zingaretti estaba muy molesto con Renzi porque se ve que antes de la rueda de prensa Zingaretti dijo, pues yo me ofrezco a hacer como de mediador, ¿no? En una tregua entre Conte y Renzi, y Conte estaba de acuerdo y Renzi al final saltó y dijo, no, no. Entonces, que está personalmente enfadado con Renzi, según la República publicaba hoy. Así que yo lo veo difícil, la verdad, y el Movimiento 5 Stelle tampoco creo que esté por la labor de pactar otra vez con Renzi. Pero antes de que sigamos, hay una pregunta de Sergio que dice, Sí. ¿qué nombres suenan para relevar en un futuro próximo a Mattarella? Le queda un poco, bastante, ¿no? Aún. Le queda, pues mira, en agosto o a finales de julio empieza el semestre blanco, que son los 6 meses donde se tiene que se tiene que elegir al sucesor de Mattarella. Suena sobre todo a Mario Draghi. Es Bueno, como Draghi suena para todo, incluso para sí, el primer ministro también ha sonado, incluso. sí. También sonaba pues otros como, yo qué sé, Prodi y tal, pero yo creo que Prodi es demasiado partidista en este caso. A mí esto de Draghi me apasiona porque no tiene demasiada buena fama en España. O sea, al menos en la izquierda no tiene muy buena fama Draghi por todo lo que viene de la Unión Europea y tal, ¿no? De la etapa esta más dura de austeridad. Pero en Italia es flipante, a todo el mundo le quiere. Sí, les encanta, siempre recuerdan el whatever it takes, ¿no? Que consideran que defendió los intereses Cuenta qué es eso italianos. rápidamente. ¿Qué, perdona? Cuenta qué es eso rápidamente para la gente que no. No, la frase que dijo lo que haga falta, ¿no? Para salvar a los intereses. Entonces, es una persona que gustaría tanto a la derecha como el PIRI también le podría votar, el Movimiento 5 Estrellas también, con lo cual yo creo que Draghi, no sé si él estaría interesado también. Yo lo que creo es que Es un marrón ser interesado, presidente de la República en Italia, ¿eh? bueno, yo creo que él estaría más interesado en ser presidente de la República que en ser primer ministro ahora Sí. mismo, tal como Hablando está de la cosa, marrones. seguro, porque ya ha dicho varias veces que no está por la labor, pero bueno. ¿Es imposible ir a elecciones en este momento? Yo supongo que claramente no, porque las encuestas vaticinan que Salvini volvería al poder, pero esta vez con socios más propicios a sus ideas que con la amalgama esta extraña de los Gridini, ¿no? Del Cinque Stelle. Entonces, ¿qué opinas? No es imposible, es el último de los caminos. Van a intentar todo para que no se haga, porque estamos en pandemia, votar ahora es un follón, además con lo del semestre blanco en verano se tendría que hacer unas elecciones antes. A nadie le interesa realmente, es que igual ni siquiera Salvini, porque ha bajado tanto las encuestas que, ¿no? Que, bueno, que seguiría ganando, pero ya no tendría el 30% que tenía Ahora hablamos. hace un año, ¿no? Entonces, sí, la derecha pide elecciones, pero también es que yo creo que uno de los argumentos más básicos a lo cual yo creo que los parlamentarios no van a querer ir a elecciones es después del referéndum constitucional
en que recordaba un tercio de los parlamentarios es que muchísimos de ellos se van a quedar sin trabajo. Entonces van a hacer, yo creo, lo que sea para alargar, o sea, para terminar la legislatura. Esto es a mi juicio. Pero está claro que no se pueden descartar. O sea, si no funciona ni la vía de los responsables barra constructores, ni la vía de, también otra de las vías podría ser un gobierno con la misma mayoría, pero con un primer ministro diferente, también muy difícil. Tampoco funciona el gobierno de una nacional o el gobierno técnico, pues no quedaría más remedio que ir a elecciones. Pero ya te digo, yo creo que ahora mismo es es lo último que quieren los italianos. Yo creo que sí, yo creo que el coste de ir a elecciones personal para muchos diputados y senadores es amplísimo Exacto. porque no sé cuántos han sido, pero me parece que se han reducido como 300 y pico en diputados y 200 y algo senadores, ¿puede ser? En total van de 900 y pico a, 300, perdón, a 600 y pico. O O sea, era sea, un tercio de sí, los parlamentarios en total se reducía. Y claro, o sea, pensando por ejemplo en el movimiento 5 Stelle, que entró a lo grande o sea, en el 2018 ganó a lo grande y la mayoría son 5 Stelle. Ahora las encuestas les dan nada, un 15% de los votos. O sea, de pasar del 32 al 15, es que muchísimos de sus parlamentarios no, o sea, ya tienen no claro que van a ser no pueden elegidos. repetir. Con la cual cosa yo creo que van a hacer lo máximo para evitar que se vaya a elecciones. Dice Ani, creo que no sé si lo hemos contestado, dice Ani, ¿cómo va a afectar la disminución de los diputados? Pues básicamente esto. O sea, que, que está pendiente también una reforma electoral, de la ley Sí, electoral, ¿no? O sea, que también está, que también era un punto fuerte que Renzi estaba persiguiendo, porque ahora sí. mismo, tal y como estaban las encuestas, Italia Viva, que su partido, difícilmente hubiera entrado con diputados, ¿no? O sea, con un 3% tal y como está la cosa. Sí, es verdad. Hubiera entrado No con te lo muy sé decir. poco o nada, no, no lo sé, ¿no? Ahora tienen 48 en total. O sea, segurísimo que iba a tener menos, tal y como estaba la cosa. Y la Y reforma de la ley electoral yo creo que la van a dejar para más adelante, ¿no? Cuando cuando pase se un vaya poco la acercando, emergencia y sí. la elección del siguiente presidente de la República, pues yo creo que... Pues Dani, la respuesta es que no va a haber elecciones porque a nadie le interesa. O sea, la disminución afecta Puede haber principalmente en eso. elecciones, pero es Bueno, la última de las posibilidades. O sea, van a esgotar todas las vías posibles para, o sea, para evitar que se vaya a las urnas. vale. Hablando justamente de esto, sabemos que Italia es como el país de los gobiernos. O sea, sinceramente no sé cuántos ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que casi 70, ¿no? Puede ser. Sí, 60, eran más de 60, creo. Sí, no me 60 acuerdo. y, 60 y Lo escribí el muchos. otro día en una crónica, pero no me acuerdo ahora mismo de la cifra. Sí, yo estoy hablando un poco también Pero de memoria, ¿no? Hay como sí, pero 60. lo que decíamos, Angela Merkel ha visto pues 9 gobiernos italianos, desde como canciller. O sea, es muy fuerte, sí, sí. La Y, esperanza de vida es muy corta. y justamente desde el 2018, que fueron las últimas elecciones, ha habido dos gobiernos compuestos por actores muy, muy distintos. Primero Salvini con los populistas del Movimiento 5 Estrellas, y luego estos últimos con su archienemigo del establishment, que es el Partido Democrático, que se han pasado como 5 años insultándoles casi directamente a la Sí, cara. sí, o sea, y Eh, con sí, sí, sí. descalificaciones personales. O sea, era un matrimonio. Yo recomiendo a la gente que después de esto se ponga las negociaciones entre Beppe Grillo, que antiguamente era el líder de 5 Stelle, con Renzi, cuando fueron las elecciones del 2013. Está el vídeo subido a YouTube, porque retransmitieron en directo, me parece, las negociaciones y es teatro. O sea, es de verdad teatro y oro para ver. La pregunta es, ¿cómo consigue Conte sobrevivir? Porque ¿y por qué tantos quieren quitarle la silla? No sé si tiene algo que ver con el hecho de que el verano pasado surgieran encuestas, un poco intencionadas, yo creo, en el que una hipotética lista Conte, un partido de Conte, personalista, conseguía hacerse con un 15% de apoyo, más o menos, robando a los dos partidos del gobierno. Entonces, ¿cómo consigue Conte sobrevivir? Y yo creo que Conte es una figura muy interesante porque ha pasado de ser considerado en su primer gobierno, era Marioneta. considerado por muchos una marioneta, exacto. Una persona al servicio de Salvini y de Di Maio. Tenía dos viceprimer ministros que se peleaban entre ellos y él hacía un poco de mediador. Y ahora, de repente, con su segundo gobierno, pero sobre todo con la pandemia, es considerado no solo en Italia, sino también en Europa, donde está muy bien considerado un estadista, un moderado, democristiano, ¿no? Digamos, de la vieja guardia, que, que, es capaz de eso, ¿no? De unir al país en un momento de dificultad. Y
Conte lo que ha hecho con la pandemia es personalizar muchísimo su gobierno. Se ha aprovechado, no sé si intencionadamente, pero tanto el Movimiento 5 Stelle como el Partido Demócrata están en horas bajas, no solo a nivel de popularidad, sino también a nivel de liderazgo. O sea, el Movimiento 5 Stelle, desde que dimitió Di Maio, todavía no sabemos muy bien cuándo va a ser sus primarias para elegir al futuro sigue de regente Vito Crimi, que es una persona que muy gris que casi nadie conoce, ¿no? Entonces, con muchísimas corrientes internas donde se pelean entre ellos y el PD lo mismo. Zingaretti es un líder muy respetado, pero no tiene el carisma que, por ejemplo, tenía Renzi quizás, ¿no? Entonces, también tiene muchas corrientes, el Partido Demócrata, etc. Entonces, en donde dos partidos, no digo débiles, pero que no destacan, Conte ha destacado y además, o sea, en pandemia aquí los italianos corrían el día en que, bueno, se anuncia que hoy hablará Conte para anunciar nuevas medidas. Entonces, se hacía esperar, siempre lo hacía en prime time. No sé, ha acumulado mucha popularidad al ser él la persona que les tranquilizaba quizás, les animaba, lo hizo muy bien en este sentido, comunicativamente hablando. Y esta es una de las respuestas. Yo creo porque interesa que sobreviva, tampoco porque no hay ningún otro de los otros partidos que le dan apoyo, que tenga más popularidad o que pudiese, ¿no? Quizás arrebatarle el trono en este momento. Vale. Vamos, ya que estamos hablando de Conte, vamos con nombres propios. Eh, Salvini, primero, ¿vale? O sea, a mí yo he tenido como una especie de fijación. Ahora ya no, porque ahora ya está un poco quemado. Yo creo que incluso Ya también te para la los idea. italianos. Pero a mí, siempre me fascinó cuando le descubrí porque dije, este hombre va como, no sé, lleva como 20 pasos adelantado al resto de la política europea. Me pareció increíble. Te estoy hablando del 2015, 2016, cuando ya empezaba a preconfigurarse como, pues eso, como en la oleada esta del soberanismo en Europa. Y a mí me hace gracia porque desde hace un año se habla de Salvini para decir únicamente que está en crisis, que está de capa caída, que ha perdido el apoyo popular, pero realmente sigue estando en primero de las encuestas, tú mismo lo has Claro, comentado antes, y si hubiera elecciones hoy superaría incluso el récord que ya consiguió en 2018, que fue una sí, auténtica pasada, que pasó del 4% al 17, 16, puede ser. sí, 17 Como que sería. cuadruplicó los resultados anteriores, Sí, que además eran resultados que ya había, supuestamente para los medios italianos, habían confirmado la muerte de la Lega Nord. Y actualmente es el que más posibilidades tiene de ser primer ministro, por esto mismo. sí. Es cierto que comparativamente las encuestas ha perdido fuerza, ha perdido como 10, 11, 12 puntos desde hace un año y poco. Pero joder, sigue siendo el hombre fuerte de Italia. Entonces, ¿qué pasa con Salvini? Sí, absolutamente, estoy muy de acuerdo contigo. Todo el mundo dice que está débil, etcétera, pero es que sigue siendo el más popular. O sea, no olvidemos que la Liga es un partido del norte del país y que sea el más popular en ciudades de Calabria, pues es una cosa muy fuerte que nunca antes hubiésemos podido imaginar, ¿no? Tú dices en el 2013 que la Liga Nord No se lo tendría... cree nadie. No, es imposible. Entonces, lo que pasa es que la pandemia le ha penalizado en dos sentidos. El primero, yo creo que él es muy fuerte en lo que llama las plazas, en meetings pequeños o grandes, recorriendo, o sea, es un workaholic nato, no para nunca, o sea, no paraba nunca de recorrerse todo el país arriba y abajo, estaba permanentemente en campaña. De hecho, le acusaban mucho de cuando era ministro del Interior de estar pocos días en el ministerio porque estaba siempre en campaña permanentemente electoral, ya fueran regionales, europeas, lo que fuese. Y Y con los, entonces, perdona que te corte, y con los selfies. No sé y si con los alguna vez has estado presente en sus tours de selfies. sí, sí, sí. De hecho, O por sea, ejemplo, en Pontida estuve, que es el aquelarre este que tenían, bueno, ya no, este año no lo han hecho por la pandemia, anual, en el lugar fundacional del mítico de la Padania, de esta, bueno, nación mítica imaginaria que es la Padania, pues él
eso, o sea, se estuvo pues quizás más de media hora haciéndose selfies con la gente. O sea, es alucinante el poder que tiene de hablar con todo el mundo, ¿no? De pararse, de escuchar, de luego lo que le dicen, ponerlo en Facebook. Bueno, él no, ¿no? Sus ayudantes, pero es su punto fuerte, el contacto con la gente. Y entonces esto en pandemia lo ha perdido. Eso es una de las razones, yo creo, obvias de que ha caído en las encuestas. Pero sigue siendo el primero, es que tiene el 23% de las encuestas. Es poco para él porque antes estaba en el 30 y pico, pero... y la segunda razón es que le penalizó muchísimo el error de cálculo que cometió al tumbar el gobierno y pedir plenos poderes, le penalizaron muchísimo las imágenes en el Papete, este club marítimo de playa que donde aparecía en bañador cantando el himno de Italia rodeada de mujeres en bikini. Entonces, esto le penalizó muchísimo. Yo creo como que le ridiculizó un poco su personaje, ¿no? Incluso a ojos de sus votantes. Y sobre todo en pandemia, que ha parecido un poco veleta, porque primero decía cerrar, luego decía abrir, o sea, ha cambiado bastante de opiniones. Y en cambio, supongo que la otra persona de quien querías hablar es Giorgia Meloni. Ahora hablamos Ella de se ella. ha mantenido constante en sus ideas siempre. Entonces, por eso ha caído. Pero igualmente, o sea, Salvini no está muerto políticamente ni mucho menos. Es el primer en intención de voto en Italia ahora mismo. O sea, que has comentado lo del papete este de que es como un, no sé si es una discoteca o es un bar de playa ahí de Italia bastante, ¿no? Que se ha hecho famoso porque ahí justo, sí, porque para quien no lo sepa, pues, se dice en Italia, ¿no? Esto de Salvini crea una crisis de gobierno tomándose un mojito en la playa. Exacto. O sea, para que veáis el nivel de ridículo, o sea, para los suyos no, obviamente, pero para el resto de partidos y de electorado, Salvini hizo el ridículo porque, vamos, hay fotos y vídeos y todo un poquito ya cocido, tomándose un mojito, como dices tú, Sí. bailando con muchas chicas. Estaba como borracho de poder, literalmente. O sea, era el momento de su apogeo, acababa de ganar las europeas, las encuestas le daban para arriba, verano también le iba muy bien todo el tema de los barcos de migrantes que él aprovechaba políticamente para sus intereses y entonces estaba como en la cumbre, ¿no? Entonces cometió un error de juicio. Y el Papete es uno de estos sitios italianos que en España creo que no existen, que es estos clubs que en Italia la mayor parte de las playas son Están privadas privatizadas, sí. y entonces están separadas como por tramos. Entonces, en cada tramo, yo qué sé, pues un chiringuito y tienen, pues, tienes que pagar pues, 15 euros al día para ir a estar en la tumbona, una cosa que a mí me parece A espantosa. mí, yo no me lo creía, a mí Pero, me lo contaron y hasta que no no, lo vi no no, me lo creía. es así. Porque además no es un trocito de playa, no, es que son casi todas Es playas de todas, es Italia. casi todas. Entonces hay un trozo muy pequeño para la gente que va a la playa libre, que somos siempre al final, al menos aquí en Roma hay una playa libre que yo voy y oigo escuchar inglés, holandés, o sea, otros idiomas, alemán, o sea, la mayoría es gente que no son italianos que van a esta playa porque es libre y está bien. Bueno, Pero ese no es serios, tío. hay dos preguntas, una de ellas de Meloni, así que ahora cuando hablemos de Meloni te la formuro. Vale. Y la otra que dice Demo, ¿veis que las dinámicas políticas en España e Italia se vayan acercando? Desde 2014, con el fin del bipartidismo y las 4 elecciones en 4 años, el panorama español se ha vuelto casi tan caótico como el italiano. Esto te lo dejo a ti. Yo creo que hay un elemento muy diferenciador y es que en Italia ha habido realmente una elección desde el 2014. O sea, había el 2018 y ya está. Lo que pasa es que en Italia hay sucesión de gobiernos y no sucesión de elecciones como en España, ¿no? Pero, por ejemplo, a Exacto. mí sí que me parece interesante porque en Italia ahora mismo están un empate prácticamente técnico entre 4 partidos, o sea, salvando las distancias, obviamente, pero hay 4 partidos que son muy grandes, ¿no? Están, además, todo como en fila india, ¿no? Está la Lega, está el Partido Democrático, bueno, ahora Fratelli, y luego Fratelli está... y Cinque Stelle. Que es una fase muy parecida a la que estuvimos hace 2 años justo en España, que había un momento en el que los 4 partidos grandes, sin contar Vox, justo antes de que surgiera Vox, estaban como muy empatados. Pero yo creo que no, yo creo que es muy distinto lo que se vive en Italia a lo que se vive en España, porque al final ellos tienen como un bicameralismo bastante perfecto y hace Hmm. que las mayorías sean no solamente difíciles de obtener en el Congreso, sino también en el Senado. Y aquí, por suerte, nada más que tenemos una dificultad en el camino, que es el Hmm. Congreso de los Diputados. Yo creo que la Dime, diferencia dime. también. Ay, perdona, No, no, perdona. no, no, no. Iba a leer otra No, que yo pregunta. creo que Dime. una diferencia también es que aquí el poder, o sea,
los partidos cuentan, pero también cuentan muchísimo los diputados en solitario y los senadores. O sea, hay un transfugismo aquí que yo no había visto en ningún sitio. O sea, que Se para llama gente que se transformismo ahí, cambia de ¿no? partido constantemente por sus intereses. Entonces, que las leyes han de luchar hasta el último minuto siempre. Y hay un gran... Es muy interesante, ¿no? Los movimientos que se ven en el Senado. Y creo que el Movimiento 5 Estrella ha perdido, no me acuerdo cuántos, pero una barbaridad de senadores a lo largo de estos 3 años. Dice Miguel, ¿en qué lugar queda Forza Italia y el centro derecha en Italia tras el liderazgo de la Liga en la derecha y el pelotazo en los sondeos de Fratelli d'Italia? Forza Italia, ahora te lo estoy diciendo de memoria, yo creo que estaba en el 6 o 7%, ha bajado muchísimo, porque es considerado vieja política. Al final Berlusconi, o sea, Forza Italia es Berlusconi y Berlusconi pues cada vez aparece menos por su edad, o sea, da pocos mítines y en cambio el poder arrollador que tienen dos líderes jóvenes como Meloni y Salvini, que hacen 50.000 mítines, que están todo el día haciendo directos en Facebook, en Twitter, e incluso en TikTok, ahora Salvini también está en TikTok. Berlusconi esto ha pasado un poco Si no habéis atrás. visto el TikTok de Salvini, os lo recomiendo, por favor, es muy Es interesante. buenísimo. Sí, Vale, es vamos buenísimo. ahora con la mujer del momento. Imaginemos, ¿no? Imagínate, Ana, que alguien sabe algo de Italia, pero lo justo. O sea, sabe que, bueno, quién está gobernando, que Salvini es malito, ¿no? Es un poquito fascistoide, ¿no? Sabe lo que se escucha en los medios españoles. Y te dice esta persona, oye, Ana, ¿por qué se habla tanto de Giorgia Meloni? ¿Por qué copa Ujú. tantos titulares? ¿Y quién es esta señora? ¿De dónde viene? ¿Por qué todo el mundo dice que lo que debería preocuparnos es ella? Cuidado, que viene el monstruo. ¿Qué dirías? Pues Giorgia Meloni es una mujer que lleva muchísimos años en política italiana, no es nueva, no es, fue ministra con Berlusconi, creo, de Juventud, si no me equivoco. Eh, y es fundadora, creo, que fundó ella también, y bueno, y líder de Hermanos de Italia, que es un partido ultraderechista, heredero puro del fascismo italiano. Y de hecho, entre sus candidables forman, por ejemplo, estuvo el nieto de Mussolini, Cayo Julio César, que era como candidato a las europeas. También en el Ayuntamiento de Roma habían familiares de Mussolini como candidatos de Fratelli d'Italia. Es una persona que yo creo que se asocia más a la ultraderecha clásica europea, más basada en los valores cristianos tradicionales, anti-inmigración, más parecido quizás ¿no? a Polonia o a la Hungría de Víctor Orbán, que a la Marine Le Pen, que yo asociaría más a Salvini, ¿no? Al otro lado de la ultraderecha europea. ¿Por qué es tan peligrosa? Pues porque es la única persona que en el último año ha crecido sin parar en las encuestas. Porque ha crecido pues ganando todo el saco de votos que ha perdido Salvini por el camino y también de Forza Italia. Simplemente en la coalición de derechas formado por estos tres partidos, la Liga, Hermanos de Italia y Forza Italia, no ha cambiado mucho su conjunto de votos, sino que se han movido entre ellos. Entonces, Meloni ahora mismo está en tercera posición en intención de voto en Italia. Sí, sobre De todo hecho, hoy estaba en Barcelona con Abascal. sí, lo he visto esta mañana y he hecho un comentario porque me parece bastante sintomático, ¿no? De lo que te decía antes, que todo el mundo dice que Salvini está perdido y hay mucha gente que dice, madre mía, esto es una prueba irrefutable, ¿no? De que Vox ha cortado lazos con Salvini porque está muerto y ahora quiere apostar por Meloni, ¿no? Y nada, No, Vox y Meloni siempre han sido muy amigos. sí, de hecho hace un año justo estuvo Abascal con Meloni en Roma, Estuvo ¿no? en Creo este, que fue. tenía como un grupo una conferencia de ultras europeos y vino Abascal, pero también aprovechó para verse con Salvini. O sea que Abascal yo creo que se enfadó un poco cuando en un meeting Salvini mandó un saludo al pueblo catalán. Y entonces Meloni, Meloni fue muy rápida e hizo un tuit diciendo que estaba con la unidad de España. Entonces, por eso también yo creo que es una de las razones. Preguntó antes Manu, ¿cómo ven los jóvenes a Meloni? Ya, yo supongo que es una pregunta un poco más periodística, un poco más de olfato, ¿no? Supongo que habrás hablado con jóvenes, Sí, además en Roma, que Meloni es bastante
Es Eh, fuertísima. es muy fuerte, está muy fuerte en Roma y supongo que su imagen es muy positiva ahí. Que has hablado con los jóvenes o sabes qué opinan más o menos? No es estadístico, Eh, es un poco... sí, depende mucho de la Roma en el que estés, porque la Roma que todos conocemos o que imaginamos cuando pensamos en Roma, pues la que rodea el Vaticano, el centro histórico, Coloseo, es una Roma muy pequeña. O sea, creo que Roma era la unidad urbana más grande de Europa. O sea, Roma es enorme, tiene muchísimos barrios periféricos. Entonces, en el centro votan los que aquí llaman los radical chic, son los pijos, que votan de izquierdas, votan La al grande PD. belleza. Sí, entonces ellos votan al PD, la mayoría. Pero si te vas a uno de estos barrios un poco más alejados, no digo periferia, porque es donde vive la mayor parte de la gente, pues los jóvenes votan Meloni, votan Cinque Stelle, muchos también, depende de si son de izquierdas o de derechas, votan a uno de los dos partidos. En sus mítines hay muchísimos jóvenes de Meloni siempre, y en los de Salvini también hay muchísimos. Vale, una pregunta rápida, vamos a contestar y seguimos. ¿Hay trasvase de voto entre el bloque de la derecha y la izquierda o estos cambios en los sondeos responden solo a cambios entre partidos de derecha? Yo diría rápidamente que hay trasvase intrabloque. O sea, de izquierda, bueno, en la izquierda tampoco se mueve mucho la cosa porque Bueno, y están el con... movimiento 5 Stelle, que es una cosa híbrida, y entonces hay trasvase de votos entre, por ejemplo, PD y 5 Stelle, hay bastante trasvase, PD y la Liga también, perdón, la Liga y el movimiento 5 Stelle también hubo en su momento, Sí, pero digamos que el Cinque Stelle fue como el huevo que explotó y... exacto. ¿no? Cuando bajó en los sondeos, pues empezó a repartir un poco en cada sitio. Y de hecho el 5 Stelle le robó muchísimo electorado del PD en las elecciones de Siguiente figura. 2018. Te pido dos líneas sobre Renzi. O sea, valorativas. O sea, si tienes que escribir De dos Renzi, líneas. Sí, ya hemos hablado antes de él, pero como estamos hablando de figuras, sí, lo mismo que con Meloni, te pido que alguien te dice, oye, ¿quién es Renzi? ¿Cómo pues dirías muy rápidamente? Pues Renzi fue primer ministro, el más joven de la historia de Italia, en el 2014. Sí. Y llegó como el hijo pródigo de la izquierda europea, era una promesa, era europeísta, ganó las elecciones europeas con un 40% de los votos, o sea, estaban todos maravillados con él, tenía muchísimo carisma, pero hizo una gran apuesta que le salió mal, que es cambiar la constitución para acabar con el bicameralismo perfecto que decíamos antes. Y prometió que si perdía ese referéndum constitucional se iría y dimitiría. Y de hecho, los perdió y tuvo que dimitir. Y a partir de eso ha iniciado su camino en el desierto, primero revalidando, o sea, siendo líder del PD, perdiendo las elecciones que quedó segundo, pero con el peor resultado de la historia para ellos. Y entonces, desde ese momento, ha estado en el Senado. Luego, ahora estaba apoyando al gobierno de Conte, pero finalmente ha decidido que dejaba de apoyarlo por una serie de razones que muchos ciudadanos no entienden. Sí, además fue una No sé revolución si es comunicativa demasiado rápido. porque Es que es muy difícil resumir a no, Renzi en hombre, dos líneas. si es un Sí, poco para jugar, ¿no? Como un poco. Si alguien te dice quién es Renzi, pero has hecho un resumen perfecto, yo creo, o sea, bastante objetivo sí. además. No has dicho ningún calificativo que a mí me dan ganas al hablar de Renzi. Además, fue interesante porque Renzi revolucionó la comunicación Totalmente, es que yo creo que es un monstruo político. Tú lo ves en televisión. Hubo hace un tiempo un debate Mateo contra Mateo, Mateo oh, Salvini contra Mateo hace un año, Renzi. creo, ¿no? Sí, o sea, fue Pues maravilloso. O sea, puedes estar de acuerdo con ellos o no, pero son dos monstruos comunicativos que como no hay pocos. Y aparte Renzi tiene como esa actitud un poco chulesca, que hay gente que le gusta mucho. O sea, que tal, Florentino, o sea, es de muy Florencio. italiano en esto. Y luego está obsesionado con política internacional. Está todo el día hablando de Obama, de Macron, o sea, bueno, ahora con Biden, está todo el día hablando de Biden ahora. Me hace gracia porque Eh, nada más que pones fotos con líderes, lo que dices tú, con líderes sí, internacionales un poco me liberales, gusta ¿no? mucho, es una de las cosas que más le gustó de su etapa como primer ministro, ¿no? Las cumbres, conocer a toda esta gente. Él era muy feliz en este tipo. Además, era el centro de atención porque es tan simpático, porque es un tío muy simpático, aparte de todo. Es gracioso, tiene mucho carisma. Otra recomendación, que vean a Renzi hablando inglés, por favor. Es muy bueno también, sí, sí. O Renzi llegando tarde al Europarlamento, a las comisiones, también es muy interesante.
has visto tú, ¿no? A los alemanes esperando a Renzi como diciendo, ¿y este tío? Muy, muy interesante. Me gustaría también hablar de dos partidos que ahora conviven, pero que antes se odiaban, que era el Partido Democrático y el Cinque Stelle. Ok, Son dos partidos muy interesantes actualmente, porque son dos partidos, como tú has dicho antes, sin líderes. O sea, tienen líderes. En el caso de Cinque Stelle, bueno, en el caso del PD está Zingaretti, y sí, en el caso de Cinque Stelle hay el líder interino que es Crimi. ¿Viti Crimi? O Vito, Vito Crimi, perdón. sí. Pero en realidad están sin cabeza visible o sin cabeza mediática, podríamos decir. Eh, Primero, el Pidi. ¿Qué le pasa? Porque es terrorífico comprobar cómo no se ha movido en 3 años prácticamente las encuestas. O sea, Sí, ha ha crecido un mejorado. poco, ¿eh? Este último año ha crecido un poquito. Sí, pero ha pasado del 18 al 20-21 de media hasta ahora mismo, pero es que lo importante es que está gobernando. O sea, no es un Sí. partido que esté en la oposición, que no se le escuche, que no haga cosas, está gobernando. ¿Tú crees que por lo que has comentado antes de Conte, porque no tiene una cabeza visible el Partido Democrático? Bueno, tienen a Zingaretti, que es líder y ahora mismo nadie le discute el liderazgo. Y de hecho yo creo que lo está haciendo bien. Por ejemplo, en la región del Lazio, que también es presidente de la región del Lazio, Zingaretti, eh, es considerada una de las que más, bueno, es la que más rápido está poniendo vacunas, etcétera, ¿no? O sea, que lo ha hecho relativamente bien con la gestión de la pandemia. Lo que pasa es que Italia es un país que si no sales en la tele todo el día y conquistas a los telespectadores y estás en las redes sociales constantemente, pues no tienes la atención mediática o de la gente. Aquí no se acaba nunca, o sea, todo el día están en la televisión, todo el día están en los periódicos dando entrevistas. Entonces, Zengaretti es más discreto en este sentido y además ha preferido no entrar en el gobierno. Con lo cual, bueno, yo creo que es considerado un líder quizás más gris, pero por esto, ¿no? Porque no es tan activo, es más de la vieja usanza de la política. Y además es el hermano de Montalbano, eso que también le conocen como el hermano de Montalbano, del actor que hace del comisario Montalbano en la ¿En serie. serio? Yo no sabía eso. Sí, 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 es su hermano. Y entonces aquí le conocen como el fratello de Montalbano. Sí, sí. Ostras, yo no sabía esta anécdota. Sí. Y antes de ser secretario general, te lo pregunto porque no lo sé. ¿Era como, digamos, la cabeza visible a la oposición interna de Renzi o surgió porque No, sí? no, tampoco. No, era simplemente estaba. Es como de la vieja parte del PD, ¿no? De la más izquierdista, clásica. O sea, de lo que nació, no quiero decir de los de la Lema, pero pues nunca ha sido de los renzianos ni tampoco de los. Es una persona que era un buen gestor y que lo sigue siendo, pero tampoco destacaba mucho. Otro que sí que destaca, por ejemplo, es Dario Franceschini, el ministro Sí. de Cultura, que es considerado la persona del PD en el Ejecutivo, como el la persona que expresa la voz del PD en el Ejecutivo. Y él sí que tiene un poco más de carisma, eh, bueno, es una persona cultísima y es uno de los que suenan como posibles primer ministros si lo del experimento de Conte no funciona. Dario Franceschini. Y por hacer un poco de futurología, ya vamos al 5 Stelle. ¿Tú crees que Zingaretti se presentará para el 2020? Sé que queda muchísimo, ¿eh? Pero ¿tú le ves Pues, con apoyos o con capacidad como para presentarse como cabeza de lista? sí, si no hay nadie mejor, sí. O sea, Sí. quiero decir, si no hay nadie mejor, si no le quitan el poder, o sea, te quiero decir, en Italia nunca digas nunca, es que 3 años es una eternidad política, de aquí Hay entonces muchos movimientos de silla en Italia siempre. pueden pasar 3 gobiernos, porque de momento vamos a gobierno por año. O sea, imagínate las cosas que tienen que pasar antes de que lleguen las elecciones y nos adelantan. Pero sí, Y, y el 5 Stelle, yo aquí introduzco y pongo mi granito de arena y digo que yo creo que se han tragado demasiados sapos. O sea, ya estaba claro que por la tipología de partido que era, no se podían permitir el lujo de tragarse tantos sapos y se los han tenido que tragar. Y creo que vivían mucho mejor en la oposición, porque además la gente a lo mejor no lo sabe, pero el 5 Stelle surge en el 2008-2009, o sea que llevan ya mucho tiempo. No es un partido anti-establishment populista que hayan surgido y justo hayan empezado a gobernar con el descontento de la gente. Llevan ya muchos años. Y creo que dentro del 5 Stelle no hay demasiada gente válida. Y me explico. Creo que presentaban un equilibrio político interno muy difícil de mantener, y tú lo sabes seguro mejor que nadie. O sea, había parlamentarios que venían de la izquierda o de centros de izquierda, había gente de derecha, gente que venía del paro o recién graduados sin experiencia
administrativa ni política en general. Como yo, por ejemplo. Exactamente. Y es desastroso ver cómo se está desintegrando, o sea, como un azucarillo además. Ese que creo que quizás las cifras actuales son decentes sin ver de dónde vienen. Pero hablamos del 13-14% ahora mismo, 15 como mucho, y está bien esta cifra, pero es que venían de obtener 11 millones de 32, votos, 32% fue en que fueron casi 10, en las casi generales. 11 millones, ¿no? Una barbaridad, sí. Pues entonces estamos hablando de que hoy perdería como mínimo 6-7 millones de esos 11. O sea, ¿qué cuentas con el 5 Stelle? ¿Qué me puedes Fue contar? muy circunstancial el voto del 5 Stelle porque venían de años de, pues eso, de la crisis, de Renzi, luego de Gentiloni, entonces, ahora mismo su problema es que Di Maio dimitió como líder después de unas regionales, ahora no me acuerdo cuáles fueron, en las que quedó fatal. Y entonces, y desde ese momento le sustituyó este regente, Vito Crini, una persona que casi nadie conoce, y con la excusa de la pandemia han ido posponiendo la elección de un nuevo líder, pero Di Maio actúa como si fuera Te lo iba a la preguntar persona, ahora, sí. él, porque tampoco quiero decir, luego hay otros sectores que representan, pues, por ejemplo, Alessandro Di Battista, que representa esta parte más, no quiero decir enfadada, ¿no? Pero la gente que habla como que iba a la pancha, ¿no? A la barriga de los italianos, con los instintos más crudos, Di Battista representa esto. Pero tampoco sería, yo creo que Di Battista tampoco ni quiere ni sería elegido líder del movimiento 5 Estela ahora mismo. Luego han tenido muchos líos con la plataforma Rousseau, que es el sistema que utilizan para revalidar sus elecciones importantes, aunque la mayoría de ellas siempre sale lo que dicen sus líderes. Entonces, Beppe Grillo, el fundador, es considerado ya una persona totalmente anecdótica que tampoco influye demasiado ni en su propio partido. Y por el camino, lo que decíamos, se han fugado muchísimos parlamentarios hacia otros partidos. Entonces han sufrido mucho. Han hecho un giro radical desde este gobierno. Se han convertido de los de, es que no nos acordamos, pero estuvieron con los chalecos amarillos en Francia, o sea, y ahora son como los que piden el partido de la von der Leyen. Entonces, es que es como han hecho un giro radical, venden mucho su lado europeísta, quieren ser considerados como los defensores como un poco los verdes, ¿no? Los defensores del medio ambiente, la modernización de Acaban de entrar, Italia. de hecho, en el Europarlamento, han entrado unos cuantos en los verdes. Sí, han tenido muchas peleas internas, entonces esto lo han sufrido en todo esto. En el camino se han dejado a muchísima gente. De hecho, a mí me parece increíble cómo en estos dos últimos gobiernos el 5 Stelle, o sea, primero con la Liga de Salvini, ahora con el Partido Democrático, el 5 Stelle les duplica escaños y votos, y sin embargo siempre daba la sensación de que la agenda la marcaba el partido pequeño, y que el Hmm, partido pequeño era el partido grande, que eran ellos, los 5 Stelle, como que se les escapaba muy rápido la agenda política, ¿no? Tanto con sí. Salvini como ahora con el Partido Democrático, ¿no? Hmm. Aunque han tenido victorias, ¿eh? Por ejemplo, el referéndum constitucional y no pedir el MEDE. O sea, son cosas que ellos reivindican muchísimo y creo que hacen bien porque es como su gran caballo de batalla lo que han conseguido. Pues han tenido que tragar muchísimas otras cosas. Y además, yo creo que también les pesa, ¿no? Esto de cambiar de gobierno de Salvini ahora con el PD, o sea, la política migratoria, cambiar de, por ejemplo, de cerrar puertos ahora tampoco es que los abran, ¿eh? O sea, no es que sea todo lo contrario, pero quiero decir, se han tenido que tragar muchas cosas. No lo sé, yo creo que deberían elegir a un líder pronto para salir un poco de esta espiral en el bucle. Y Conte, que pensaban que era uno de los suyos, que lo eligieron ellos, que de hecho Conte fue presentado en una cosa insólita, que es que Di Maio antes de las elecciones del 2018 presentó la lista de sus ministros, incluso antes de las elecciones, antes de ser votado, dijo, si gano, yo seré el primer ministro y estos serán mis ministros. Y Conte era Se el marcó un candidato Pablo a... Iglesias. ¿Eh? Se marcó un Pablo Iglesias.
Bueno, entonces hizo esto y dijo, este será el candidato a ministro de Administración Pública. Y entonces era una persona desconocida que ellos, cuando lo propusieron como primer ministro con la Liga, que contaban con controlar y lo hicieron durante un tiempo, pero ahora Conte lleva un poco por su cuenta e incluso muchos dicen que favorece al PD. Claro, Entonces como que se les ha escapado un poco de las manos. esto tampoco, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero Conte no es, digamos, alguien, al principio estoy hablando, ¿eh? No era alguien totalmente neutral, o sea, fue Di Maio el que le trajo, Sí, principalmente. sí, fue Di Maio. O sea, era una persona independiente, era profesor de Derecho, pero fue Di Maio el que lo trajo como esto, como ministrable, como persona que iba a ser su ministro en el caso de que él fuera primer ministro. Y ahí está, se le escapó. Mira, una pregunta muy buena que nos acaban de hacer, pues, o sea, que te acaban de hacer a ti, que dice, ¿cómo es la gestión del 5 Stelle en la alcaldía de Roma? Tú que vives ahí. Un desastre, pero no le quiero culpar de todo a Virginia Raggi, que me parece que también hay mucho machismo en las críticas que recibe, porque Roma ya era un desastre, se ve antes de que yo llegase. Es una ciudad con una deuda altísima, unos problemas económicos enormes, pero o sea, está muy mal gestionada en el sentido de pues, cosas tan básicas como la recogida de basuras o rellenar los socavones que aparecen cada 2 por 3 por el asfalto, o el transporte público, que es un desastre, cada 2 por 3 también se incendian aquí autobuses como si no fuera nada, porque son creo que de los más viejos de Europa, pues le ha pesado y es considerada una muy mala alcaldesa. Yo no sé si va a ganar las elecciones, bueno, se vuelve a presentar, dijo que no lo haría, pero se vuelve a presentar ahora en las próximas elecciones municipales y no creo que gane. Sí, Veremos. además está bastante interesante porque también está Calenda por ahí, ¿no? Que es Sí, ha resurgido de las sí, cenizas también. cara si quieres. Una vez me dijeron a mí, yo les pregunté que por qué Roma siempre estaba tan sucia y me dijeron que no, que es que lo hacen a aposta los gobernantes porque es el toque que es como que le da un toque interesante a Roma. Así. Hablando de la basura, yo sí, bueno, ya, eso me dices tú, pero no sé yo, ¿eh? Que y ya como una pregunta un poco más libre, ya para ir finiquitando en esta sección. Vale. ¿Algún otro partido que te parezca interesante? ¿Algún partido pequeño? ¿Una figura política de la que no hayamos hablado? Que digas, joder, se habla muy poco de esta persona o de este partido, pero me parece que son interesantes. No, yo creo que hemos repasado más bien todo. Era interesante también hablar de Luca Zaia, por ejemplo, el gobernador del Véneto, de la Liga, un Ujú. liguista, pero considerado la Liga moderada, o sea, que no es la Liga Que ya es decir, tan histérica que es la de Salvini. O sea, es ultraderecha en sus mensajes, pero en las formas es más, digamos, centrista. Y con la primera parte de la pandemia, cuando Salvini estaba tan veleta y perdió muchos en los sondeos de golpe, ya apareció como el gran gestor que había conseguido que el Venezuela controlase el virus, pese a ser uno de los primeros sitios donde, donde había, digamos, aparecido en Italia, pero entonces empezaron a surgir medios, por ejemplo, creo que fue el Financial Times que lo definió como el rising star de la derecha italiana, la estrella, ¿cómo es? emergente, ¿no? Naciente, sí, en plan resplandeciente, como cuando Zaya lleva muchísimos años en política, o sea, no ha aparecido de la nada. No, Y entonces, y hubo elecciones hace poco, ¿no? Y arrasó. sí, arrasó con un récord eh, estratosférico. Y entonces se hablaba, ¿no?, de que si Salvini continuaba perdiendo y tal, que Zaya podría disputarle el liderazgo de la Liga, que la Liga es un partido muy personalista, o sea, esto que hablamos de las corrientes, etcétera, en la Liga eso no pasa, todos se deben al jefe y ya está. Y entonces se hablaba en ese momento de eso. Pero ahora el Veneto vuelve a estar mal, se ha tenido muchísimos casos de pandemia y ya no se habla de Zaya como posible persona que le dispute el poder a Matteo Salvini. Sí, sobre todo porque ya la Liga no es la Liga Norte, ahora ya es un partido nacionalista Claro, que Zaya era más el representante de la vieja Liga Norte. sí, Un por eso poco. mucha gente decía, no, bueno, le puede disputar. Yo era un poco escéptico porque digo, ¿cómo vas a disputar un partido que ya no tiene vuelta atrás? O sea, es un partido nacionalista en el que lleva ya muchos años con esta estrategia de Salvini y volver ahora para atrás un poco con este toque autonomista me parecía un poco extraño. Eh, pronóstico, rápidamente, ¿qué crees que, o sea, es mucho pedir, ¿vale? Pero ¿qué crees que va a pasar este año?
Eh, ¿Qué va a ser de Renzi? Tu opinión personal, ¿qué va a ser de Meloni? ¿Elecciones sí, Vale, elecciones no? Conte mi 3. opinión personal. Yo no me jugaría ahora mismo mi dinero en ninguno de los resultados, porque seguro que lo pierdo. Pero si tuviese que apostar a alguno, yo diría que el martes Conte va a salir bien de la cita en el Senado y va a poder continuar al menos durante unos meses como primer ministro. Meses, tú no das más de momento, ¿no? Bueno, no lo sé, es que al final senadores sueltos es muy arriesgado eso. También dicen, es más fiable eso que Renzi. Una de las respuestas que se están diciendo estos días. Pero eso, yo creo que si tuviese que jugármela, diría que la operación constructores responsables le va a salir bien. Veremos. Hay una pregunta aquí que dice, ¿y el partido Accione? Hemos hablado justo antes de su líder, que es Calenda, ¿no? Que es como gente que viene un poco del PD. Sí, pero no, es muy ahora mismo no tiene bueno, mucho recorrido. Veremos cómo le va con las elecciones en la alcaldía de Roma. Pero vaya, Es un de poco como el momento. partido de Renzi, ¿no? Está un poco más fuerte ahora, pero de la quinta, ¿no? Más o menos. Sí, pero Renzi por lo menos tenía pues la acción esta de ser decisivo, etcétera. Es que Calenda ni eso. Oye, ¿y sigues la política española? Sigo la política española poco. ¿Porque no te Sí, o interesa sea, o...? la sigo, pero quiero decir, no, claro que la sigo, o sea, escucho la radio casi cada mañana catalana, la RACU, o sea que sí que la sigo, pero que no me considero apta para hacer valoraciones. No, era simplemente No, porque, digo, a lo mejor nada más que estás muy metida en Italia y no te da tiempo porque también aquí hay claro, no, a historias. ver, que leo el periódico y escucho la radio, pero digamos eso, no Vale, me... siempre acabo con recomendaciones culturales, ya te prometo que acabamos. Venga, Pero por la ocasión podemos hacer una doble recomendación cultural si quieres. Primero, alguna obra sobre Italia que me has dicho que te tocó este puesto, entonces le he tenido que cambiar un poco esta pregunta, porque te iba a preguntar eso, alguna obra que te haya marcado, que, que digamos que te haya hecho interesante por Italia, pero en estos 3 años que estás aquí, ¿hay ¿obra a alguna qué, obra? Dime. obra a qué te refieres? Una obra, perdona, libro, serie, película, algo que hayas visto durante estos últimos 3 años que te haya marcado, entre comillas. Mm, O si alguien te dice, oye, Ana, dime, bueno, pues recomiéndame algo sobre Italia para aprender o para que me guste el país. Pues mira, últimamente estoy viendo la serie de 1992, Ah, 1993, 94, que me parece maravillosa. ¿es lo que Y tienes si alguien... detrás? ¿Qué? ¿Tienes, Esto, tienes detrás? eso es cuando fui a la presentación de la prensa de la última temporada, que Sí. guardo y todas las cosas. Y me encanta. La recomiendo mucho si alguien quiere un poco adentrarse a los orígenes de la convulsa política italiana. ¿Qué más? Mira, justo hablando de esos años, acaban de Sí. preguntar, ¿creéis que la situación actual de la política italiana tiene su raíz en Tangentopoli? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí, sí, eso es la, ahora dicen que es que con la llegada del 5 Stelle se creaba otra república, pero bueno, yo creo que no han llegado a ese punto, lo han querido defender, pero no. ¿Alguna película o libro? Película puede ser muy cursi, pero La Grande Bellezza me encantó. O sea, antes de venir y cuando llegué aquí. Eso te iba a preguntar, digo, la película es de antes de que tú estuvieras ahí Sí, en sí, Italia. pero pues mira, es que es muy curioso porque la vi en el cine en Barcelona y no me gustó nada. Pensé, qué horror, qué Joder, cursi. igual Eh, también. y luego, unos meses en Roma, la vi otra vez, esta vez ya conociendo un poco, y me había hecho un grupo de amigos al principio, como de esta Roma, ¿no? De la que habla la película tan falsa y tan brillante por un lado, y ves, es que es maravillosa, es que es un retrato fantástico de la Roma un poco vacía, ¿no? También, y me encanta. Y libro, pues ahora pues los típicos, pues el de M me gustó, luego tengo aquí cuáles más que me he leído recientemente. Bueno, uno que me pareció, si estamos hablando de política, que estaba muy bien hecho, que se llama Come se diventa leghisti, de David Allegranti, que hizo como el caso de Pisa, de cómo una ciudad baluarte del comunismo se convirtió en una ciudad que votaba a la Liga. Y Ostras, no lo sí que conocía. para estudiar este fenómeno me parece muy chulo, o sea, y está muy, muy fácil contado
y estaba muy bien. O sea, a mí, por ejemplo, con lo de la película esta de la Grande Brecha, me pasó igual. O sea, la primera vez que la vi dije, no es muy... no". Luego la vi un tiempo después e igual. O sea, una vez que estuve en Italia dije, joder, han clavado como el sentimiento este que estabas Eh, comentando tú, de la sensación esta, ¿no? Y ya para acabar, ¿alguna obra que, igual, cultural que hayas visto recientemente que no tenga que ver con Italia? Recomendación así para la gente. ¿Alguna película, serie que digas, joder, me está gustando mucho esta? Pues mira, la última peli que vi y que tiene que ver con Italia, pero que no con política y que me ha encantado, es la de la increíble historia de la Isla de las Rosas, que está en Netflix, y es sobre un caso de real de un italiano que en los años 60, por una, digamos, una demostración de libertad, crea su propia isla artificial ante la costa de Rimini y la declara su república independiente. Y han hecho una comedia maravillosa en Netflix, que está también en Netflix España, creo, en castellano. Y, y, bueno, es que nos encantó, o sea, no puedes parar de reír. Hay parte de la historia, o sea, la historia es verdad, hay muchas cosas que lo edulcoran para la película, pero, o sea, es maravilloso, es muy chula. Pues me voy de esta charla con un libro que no conocía y con una película que me voy a poner seguramente esta noche. Mírala, mírala, ya me dirás qué te parece. Es que es muy divertida. Es que es verdad, es un ingeniero que decide que, como no puede hacer lo que le da la gana en tierra, se va a crear su propia isla con una plataforma que existe. O sea, tuve las fotos y era como una especie de plataforma de petróleo, de donde creó un bar y la gente iba allí a beber y a pasárselo bien, y era como, incluso tenían sus propios sellos, emitieron sus pasaportes. O sea, era totalmente real. Y lo hicieron como en el límite, como 500 metros más allá de las millas náuticas X, que no Sí, me acuerdo cuáles que ya eran, no son de que Italia. eran las aguas territoriales italianas. Entonces iban allí la gente en barca y se montaron unas fiestas impresionantes. Y han hecho esta película que está muy bien hecha y, bueno, me gusta mucho. Repíteme el nombre, porfa. Era algo como la maravillosa historia o la increíble historia de la Isla de las Rosas, que es La como, Isla de las Rosas, vale. como se llamaba este señor que se llamaba Giorgio Rosa. Joder, pues, y además voy a buscar también su historia que tiene pinta de ser Es muy chula, como muy para chula. un libro biográfico de este novelado que tiene Creo que lo tienen, creo que Ah, ya bueno. lo han hecho, pero es que era una historia que yo no conocía, y en Italia también, porque de hecho muchos periódicos aquí me han hecho, después de la peli, ¿no? Han hecho un plan, os contamos qué hay de verdad en esto, y porque mucha gente no lo conocía. Es muy buena la historia. Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Te ha gustado? Bien, ¿no? Como si estuviésemos hablando tú y yo aquí Por eso, tranquilamente. sí, por eso te lo dije, que al Qué final es guay. un poco relajado y hablar entre los dos. Lo que pasa es que nos están viendo pues como 40 50 personas, no pasa nada. Y luego nos verán más. Así que... Espero que no haya dicho ninguna barbaridad, No, así no, que no. bien. Te has contenido bastante yo creo que has dado claves muy interesantes. Pues nada, Muy bien, nos despedimos hasta aquí. gracias. A los demás, que nada, que un saludo, que muchas gracias por estar aquí, aguantar tanto. Hemos estado una hora y media al final, Ana, por cierto. Ah, pues mira, Así bastante. que Llegar yo. o sea, de sobra. Y nada, que nos vemos para la siguiente, que muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Gracias.